Estimados hermanos y amigos, es un gozo enorme estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión tenemos la visita de nuestra hermana Ruthie Lameda desde Coro, Estado Falcón, Venezuela. Qué gozo más grande tenerle en esta ocasión, estimada Ruthie. Es una bendición enorme. Nuestra hermana Ruthie se desempeña como maestra en la Iglesia Pentecostal Sion en Coro, Venezuela, y juntamente con su esposo están a cargo de una zona como pastor, no pastores propiamente de la zona, pero en una función pastoral de una zona de la ciudad. Bienvenida, Ruthie, qué gozo que está con nosotros en esta ocasión. Un placer y la bendición de Dios es para mí al poder compartir este tiempo y de verdad un privilegio que el Señor me da poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Qué hermoso. Pues en esta ocasión quisiéramos, estimada Ruthie, que nos hable sobre cómo llega la iglesia evangélica a Venezuela, en qué época, y también cómo eventualmente llega la iglesia evangélica pentecostal a Venezuela, y luego los detalles. Yo creo que Coro es un lugar clave. Bueno, los detalles usted los sabe mejor que nadie. Adelante. Bien, nuestro país ha sido bendecido desde mucho tiempo atrás con la llegada de la palabra del Señor. El Evangelio llega a este país en el marco del colportaje o la venta de Biblias. Recientemente, haciendo un trabajo de investigación, encontré unos documentos de un congreso de historia de Venezuela donde se habla acerca de la llegada de una periodista a Venezuela, Jane Porter. Ella le regaló una Biblia bilingüe en idioma inglés y español a nuestro libertador Simón Bolívar. Así que la Biblia estuvo en territorio venezolano desde mucho antes, en tiempos de la colonia. Pero si tenemos que hablar de una llegada ya propia, cercana, tenemos que hablar del año 1897, la llegada de Gerardo Bailey a Venezuela. Él venía enviado por la Alianza Cristiana Misionera. Este hombre marcado por una vida de oración, de entrega, según lo narra doña Luisa Walker en sus libros sobre reseñas de la historia pentecostal en Venezuela. Ya hace referencia a la llegada de Gerardo Bailey, igual que el libro de Cristianismo y Liberación, que también hace referencia a este hombre de Dios, que comienza con la venta de Biblias también, y también comienza un trabajo evangelístico en la ciudad de Caracas. Gerardo Bailey había sido maestro de un hombre llamado Federico Bender. Bueno, Federico, el nombre ya nosotros, ya en Venezuela se le dice Federico Bender, él adoptó ese nombre. Este hombre era discípulo de Gerardo Bailey, pero cuando ocurre el avivamiento de Azusa, el estremecer en Estados Unidos de ese movimiento, esa visita del Espíritu Santo, este muchacho, Federico Bender, es bautizado en el Espíritu. Y su amigo Gerardo Bailey lo invita a Venezuela. Pero cuando llega Federico Bender, llega con el bautismo en el Espíritu Santo. Así que Bender es tocado por ese discípulo y asume la posición de unirse a Federico Bender. Entonces, una persona clave en el inicio del protestantismo en Venezuela, tenemos que nombrar obligatoriamente a Gerardo Bailey y a Federico Bender. Específicamente, Federico Bender ya llega con una intención ya propia pentecostal en el año 1919, específicamente a Barquisimeto, que es, si se quiere, la
la capital pentecostal de ese tiempo, para ese momento, y se convierte en el abrigo para los misioneros que luego llegaron a Venezuela con ideas pentecostales, las ideas revolucionarias pentecostales. Así que estamos hablando del año 1919 aproximadamente, cuando las ideas pentecostales tocan tierra venezolana. Wow, increíble. Tremendo. Es muy interesante ver que en toda Sudamérica, bueno, no en toda Sudamérica, pero en la mayoría de los países en Sudamérica, la penetración del Evangelio viene a través de la obra de colportores, ¿no? Llevando la Sí, Biblia. señor. Sí. Es increíble, de veras. Uh, yo creo que el Señor, los planes que tiene, son tan fuera de serie que a mí no se me hubiera ocurrido posiblemente eh, hacer de la Biblia el elemento como punta de lanza, ¿no? Pero eso es lo que el Señor proveyó. Pues 1897 y luego 1919, cuando llega la obra evangélica pentecostal, ya como con la intencionalidad de formar como iglesia. ¿Cómo son esos comienzos de 1919 en Barquisimeto? Un comienzo bastante fuerte, difícil, en unas condiciones para nada este, eh, apropiadas. Estamos hablando de una Venezuela que está resurgiendo de grandes pugnas libertarias, eh, que está en proceso de levantarse y con unas carencias desde el punto de vista económico y de desarrollo muy marcadas, muy fuertes. Doña Luisa narra que en el caso de Federico Bender tenía que ir a grandes distancias a evangelizar en burros, en bestias, porque no tenía otro medio de transportarse. Así que el sacrificio físico, mental, para estos hermanos fue fuerte, fue muy fuerte. Narran algunos historiadores ya de testimonios que se ha pasado de generación en generación. Nos cuentan que ellos decían ser fortalecidos por el Espíritu Santo, que era el Espíritu Santo quien les daba la fuerza para seguir adelante. No había manera de transportarse. En el caso de aquel tiempo, corrían el grave peligro de contaminarse, de enfermarse de malaria, de otro tipo de grandes enfermedades. Y esto no impidió que ellos propagaran el Evangelio de la forma en que se hizo, porque de 1919 a lo que ya luego fue la fundación de Asambleas de Dios, se llega a esa decisión de fundar Asambleas de Dios porque ya el Evangelio había sido llevado al país. Para ese tiempo estamos hablando de 4 puntos de avivamiento muy importantes, que era Barquisimeto, la capital, Caracas, Maracaibo y Coro. Eran 4 focos de avivamiento muy importantes en el momento. Federico Bender recibe, abriga a don Adolfo Blackner, quien fue el fundador de la obra evangélica acá en Venezuela alrededor de esos años. Y los testimonios que tenemos era de un ambiente hostil, donde sufrían oprobio en el sentido de que no les vendían alimentos, no les vendían medicinas, sufrieron mucho también el ataque de la Iglesia Católica para ese momento. Así que las condiciones en las que ellos desarrollaron la obra fueron condiciones adversas, fueron condiciones muy difíciles, pero en las que hasta el día de hoy nos llega testimonio que el Espíritu de Dios los sostuvo en medio de esa adversidad. Entonces, en estos 4 lugares, estas 4 ciudades, Barquisimeto, Caracas, Maracaibo y Coro, había como grupos grandes de creyentes
que estaban tratando de establecer la iglesia en sus ciudades? Sí, sí, se narra, hay un reporte que enviaban los misioneros, nosotros tenemos alguna bibliografía por allí, algunos datos de reportes donde don Adolfo Wagner, el misionero que estaba acá en Coro, pasa el reporte de un logro impresionante y era logrado reunir 150 evangélicos pentecostales en la ciudad de Coro. Para poder contextualizar un poco, la ciudad de Coro está conocida como la capital religiosa de Venezuela. Es por acá donde llegan los católicos. Acá está un monumento llamado la Cruz de San Clemente que representa en el país la entrada de la Iglesia Católica con toda su fuerza, con toda su potencia. Así que reunir a 150 evangélicos pentecostales fue un gran logro para el momento. Fue definitivamente un vestigio de gran avivamiento. Increíble, qué tremendo. Entonces, ¿en qué años estamos hablando aquí más o menos? Ya para la fundación de las Asambleas de Dios, estamos hablando de 1954 aproximadamente. 1954 es cuando se fundan las Claro, Asambleas de Dios. disculpe, ya para la fundación de Asambleas de Dios, la obra acá en Coro ya tenía algunos años. Ahorita vamos a cumplir el próximo año 90 años de la iglesia misma, ¿no? aproximadamente en 1946 fue todo un proceso poder fundar las Asambleas de Dios acá en el país. Se requirió un gran esfuerzo, en este caso del reverendo Ingrid Olson, quien fue clave en todo este proceso. Narra doña Luisa que él fue el propulsor de redactar lo que fue la Constitución, fue un elemento clave. Estamos hablando de un proceso que comienza aproximadamente en 1946. Así que ya la Iglesia Sion, en este caso de quien estábamos hablando, ya tenía ya cierto tiempo de fundada y de estar trabajando. Y comienzan a unirse para lo que luego fue la fundación de las Asambleas de Dios. Tremendo. Muy bien, entonces, para 1946 comienzan un proceso de organización dentro de las Asambleas de Dios, pero digamos de 1919 y los años que vienen hay diferentes grupos pentecostales que posiblemente están tratando de asociarse como iglesias, como denominaciones tal vez. ¿Y cómo es la vida de estos pentecostales de esos primeros años, después de 1919? Una vida de mucho fervor, una vida de mucho fervor. Hay una narración que hace Walker de un episodio vivido por los Bender en Barquisimeto. Ellos cuentan que pasado un tiempo, ellos evangelizaban, ellos hicieron una gran obra, construyeron un colegio para que los hijos de los evangélicos pudieran estudiar porque no les permitían ir a las escuelas públicas. Ellos hicieron una gran labor, pero hubo un momento en el que pasaba el tiempo y ellos no veían el bautismo en el Espíritu Santo en esos días. Y cuenta Walker que ellos se entristecieron en aquel tiempo. Y una iglesia de Estados Unidos inició un ayuno, comenzaron un proceso de oración para que el Señor avivara la obra en Venezuela. Y es algo maravilloso ver cómo el misionero, quien estaba un poco entristecido, recibe una carta donde le dicen que hay muchos orando por ellos y que tenga esperanza, que siga adelante. Y ellos deciden hacer una campaña, un momento de oración para buscar el bautismo en el Espíritu. Y ese momento fue tan maravilloso que fue marcado por una mujer que llegó desesperada buscando ayuda porque tenía un hijo endemoniado. Oh, wow. Ese muchacho fue libre y aquella señora luego
de donde ella venía, se convirtió en un foco de avivamiento. Cuenta, esta mujer llegó buscando ayuda y su hijo fue libre y vio el poder de Dios en la liberación. Fue tan impactada la vida de esta mujer que luego de donde ella venía, de su pueblo donde ella venía, comenzó a ver servicios, cultos, y la palabra del Señor fue propagada aún en los caseríos cercanos a Barquisimeto. Esa preocupación de los misioneros por estar en continua búsqueda de la llenura del Espíritu y también de que la congregación fuese bautizada por el Espíritu Santo, mantenía la iglesia en un constante movimiento de fundación, de propagar el Evangelio, a costa de cualquier sacrificio, porque había que hacer grandes sacrificios. Estamos hablando de que quien en ese momento recibía al Señor y era catalogado como evangélico, iba a sufrir el rechazo de quienes estaban a su alrededor, de la comunidad, de todo a su alrededor. Les iban a cerrar la posibilidad de comprar alimentos, de agua, de muchas cosas. Así que seguir al Señor en aquel momento implicaba algunas consecuencias fuertes para ellos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, después de 1954, cuando ya han pasado por ese periodo de formación y dificultades, persecución, ¿qué comienza a ocurrir después de ese año? ¿Cuáles son las características que se ven en la iglesia? Bueno, yo diría en un lenguaje muy venezolano que los criollos comenzaron a tomar el liderazgo. Ya comenzamos a ver a un José Castillo Mora, por ejemplo, eh, tomar las riendas del liderazgo. Nosotros lo tenemos al reverendo José Castillo Mora como el primer evangelista en el país, un hombre quien llevaba una vida de desorden muy grande, pero que Dios se encuentra con Dios, Dios lo restaura y comienza un proceso tremendo en su vida, y él comienza a llevar el mensaje de salvación y comienza entonces, viene ya el instituto bíblico, comienza la formación ya concienzuda, teológica. Ya los líderes venezolanos comienzan a tomar un papel más protagónico en lo que es ya la dirección del bíblico para ese momento. Comienza una organización importante. Esto visto desde, por supuesto, desde las asambleas, pues ya a nivel general, el evangelio en Venezuela no ha sido detenido. Las organizaciones pentecostales tienen una presencia bastante fuerte en el país, bien importante. Tenemos la Iglesia La Luz del Mundo, otras organizaciones que tienen una presencia bien importante en el país, Movimiento Misionero Mundial. Cada quien tenía una carrera en todo esto, pero particularmente Asambleas de Dios, para esa fecha, para esa etapa de la historia, toma el papel o toman el liderazgo ya los criollos. Es decir, la generación que estos misioneros ya estaban formando, comienzan ellos a tomar un papel más protagónico. Tremendo. Estimada Ruti, yo sé que usted ha enseñado la clase de Historia del Pentecostalismo y ha hecho alguna investigación de lugares específicos en el área de Coro. ¿Usted recuerda algunas historias de lo que investigaron recientemente en cuanto a pioneros pentecostales? ¿Qué ocurría con ellos? Sí, sí, por supuesto. El año pasado estuvimos trabajando historia del pentecostalismo y bueno, recaudamos mucha información, comenzamos a levantar biografías de grandes hombres del Señor y bueno, en ese proceso de investigación surgieron muchas historias y muchas anécdotas importantes de cómo era el mover o cómo se manejaban la iglesia en ese tiempo, en ese momento. Hay historias particulares como por ejemplo sanidades divinas extraordinarias
personas que, está el caso, por ejemplo, de un lugar del estado Falcón llamado Santa Isabel, donde todo el pueblo se convirtió al Señor y donde cuentan que los hermanos iban al culto, iban al servicio y regresaban tarde de la noche y ellos podían ver cómo las serpientes en medio de la noche cuando atravesaban, porque era campo, pues era montaña, atravesaban los campos y eran mordidos por serpientes, pero estas no les hacían nada. Al otro día ellos podían testificar de ver las serpientes muertas en el camino. Así que nada les impedía ir al culto. Testimonios de hombres, hay un testimonio que impactó mucho mi corazón de un hombre epiléptico que caminaron grandes distancias a pie para llevarlo y Dios les sanó en un culto que hacían para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos mensualmente hacían un culto para recibir el bautismo. Esto es en la parte occidental del estado Falcón. Este hermano recibió sanidad, él está vivo aún, tiene 101 años, y son 101 años en los que le ha sido fiel al Señor, y él ayudó junto a otro grupo a fundar todo lo que son las iglesias ahora que hacen vida para allá, para el occidente de Falcón. Así que son testimonios maravillosos y extraordinarios. Qué tremendo. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que ocurre en la fundación de la iglesia ya en el siglo I. Esos milagros tremendos no se han acabado, siguen en su iglesia, en la iglesia del Señor, ¿no? Qué hermoso, de veras. Esto es de ánimo para cada uno, yo estoy seguro. Y definitivamente cuando el pueblo de Dios busca de la presencia, busca y depende del Señor, cosas comienzan a ocurrir. Cuéntenos otra historia, esto está tremendo, de veras. Hay muchas historias. Hay una historia de un hermano apellido Seijas, muy querido en nuestra organización, quien fue invitado a una campaña y desde que él llegó a la campaña, él vio a una mujer que estaba en silla de ruedas y él supo por el espíritu que ella iba a ser sana. Y efectivamente esta mujer fue sana. Y resulta que el juez del pueblo estaba en la campaña, él no lo sabía. Y una campaña que iba a ser por una semana se extendió por 2 meses y se convirtió en la fundación de una nueva iglesia. Se iniciaba un culto y no se sabía la hora que iba a terminar. Hay situaciones interesantes donde Dios revelaba situaciones que no se sabía la causa. Por ejemplo, en una situación de pecado, se narran historias como Dios revelaba a través del don de ciencia lo que allí ocurría. Así que era una iglesia que caminaba en el temor a Dios, porque había un mover interesante de parte del Señor, donde el pecado era expuesto. Me cuentan algunas hermanas de cómo ellas caminaban a grandes distancias con unas lámparas en el camino, porque no había electricidad ni habían automóviles en ese momento. Así que el que tenía automóvil era alguien muy pudiente. Así que todos ellos iban con un cuatro, un instrumento muy venezolano, cantando coritos hasta la iglesia. Y siempre habían testimonios de lo que ocurría en ese camino, pero lo que más les impactaba era que en ese tiempo ellos iban a estar durante todo un mes orando por el bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos cuentan, me narran, me dicen, hermana, literalmente nosotros sentíamos un ruido en el ambiente y sabíamos que algo iba a pasar. Y cuando ese ruido se empezaba a escuchar, sabíamos que era el Espíritu Santo que venía a bautizar, que venía el bautismo en el Espíritu Santo. Así que eran momentos bien interesantes y que capaz a nuestra vista en la actualidad se ve como distante de nosotros, pero era una búsqueda constante. Ellos me cuentan cómo iban en bicicleta, en burros, hacían escuela dominical con los niños y ahora esas son iglesias grandes, esos niños ya ahora son adultos
que están sirviendo al Señor. Fue un proceso muy difícil para ellos, pero que hoy ellos agradecen y alaban a Dios por todo lo vivido, porque formó el carácter de ellos. Qué tremendo. Es impresionante cómo a veces, bueno, en este siglo XXI, nosotros tenemos una vida relativamente bastante cómoda, ¿no? Sí, Ah, queremos ir a la iglesia, pues no hay mucha dificultad. Pero en estos lugares donde tenían estos hermanos y hermanas que caminar tanto en muchas ocasiones, tenían que invertir cantidad de tiempo en reuniones, en la búsqueda, y con todo y eso tenían que dar de comer a sus familias, ¿no? Tenían que trabajar y todo eso, pero de alguna forma a mí me impresiona la devoción, el sacrificio que hacían para buscar de la presencia del Señor. Y el Señor, por supuesto, honraba todos estos esfuerzos, ¿verdad? Yo creo que son ejemplos tremendos para nosotros que, pues, si ya ocurrió, ¿por qué no puede volver a ocurrir, verdad? Bueno, claro que vamos a ir dejando hasta aquí esta sección, este segmento, y de veras es un gozo enorme, una bendición que nos pueda compartir Ruthie, y un saludo antes de despedirnos. Adelante. bueno, feliz, feliz de poder compartir. Es mucho lo que hay que decir y es mucho lo que hay que hacer en este tema de la búsqueda, del avivamiento, de ir hacia allá, hacia adelante. Pero no hay duda que el mismo Señor que les dio la fortaleza a estas generaciones pasadas es el mismo Señor que hoy nos da la fortaleza para seguir adelante. Creo que debemos asumir un compromiso serio, un compromiso profundo en entregarnos en ese nivel de devoción por la obra del Señor y por llegar al perdido, por buscar más de la presencia del Señor y llevar una vida de santidad. Creo que lo que más motivaba a estos hermanos era llevar una vida de santidad. Y creo que allí está parte del secreto de lo vivido en aquellos tiempos. Muchas gracias, Ruthie. Estimados hermanos y amigos, un gozo enorme de veras que puedan compartir su tiempo con nosotros. Y bueno, estaremos prosiguiendo en un segmento más con nuestra hermana Ruthie Lameda. Nos vemos en la próxima. Muchas Buenos bendiciones. días. Adiós.